este momento siempre me pone nerviosa. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todas, a todos por compartir aquí este último encuentro de este programa que venimos realizando hace varios meses desde el Observatorio Mujeres y Política de Transparencia Electoral. Es un programa para el fortalecimiento del liderazgo democrático de las mujeres en América Latina. Tenemos algunas personas que se están conectando por primera vez, así que a ellos les comento que después de este último encuentro les van a estar llegando los certificados por haber participado en este encuentro y que también lo van a tener disponible en el canal de YouTube de Transparencia Electoral para verlo de nuevo, o para compartirlo, o también para revisar si alguna cuestión no les ha quedado clara. Hoy tenemos el gusto de compartir aquí con Betilde Muñoz. Betilde es directora del Departamento de Inclusión Social en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, es PhD en Ciencias Políticas de Florida International University en Miami y tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la University of South Florida en Tampa, ¿puede ser? Sí. Es fellow del Draper Hills Summer Fellowship en Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho en la Universidad de Stanford y es ganadora del Premio del Desempeño Sobresaliente en 2008, 2016, 2018 y 2020, otorgado por el Secretario General de la OEA, y también es cofundadora y coordinadora de la red de politólogas. Ahí tenemos conectadas también algunas amigas de la red de politólogas. En lo particular, a mí me tenía muy emocionada y muy entusiasmada este encuentro porque soy una gran admiradora de la carrera de Betilde. Creo que ella lo sabe porque le pongo me gusta en todas las redes sociales de todo lo que ella publica. Así que también el tema que vamos a tratar hoy es muy interesante, es sobre cooperación internacional en materia de género e inclusión, que es justamente lo que ella se dedica ahí en la OEA, así que estamos ansiosos por escucharte, Betilde. Muchísimas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo en este casi fin de año ya, tan atareado y tan agitado para todos, y también a todas y todos los conectados que tenemos hoy por compartir hoy aquí en este último encuentro. Así que sin más, Excelente. Betilde, te paso la palabra. Gracias, querida Valentina, y bueno, y a todos ustedes en Transparencia Electoral por pensar en mí, por la invitación a contribuir a este programa que ha sido largo. Estábamos hablando antes de que empezaran a llegar los participantes, pero muy enriquecedor en los enfoques y también amplio, porque en esta oportunidad se pueden conectar también personas que capaz no habían estado en todas las sesiones, ¿no? Entonces, genial que podamos ser inclusivos de muchas más personas. Y para hablar de un tema que pocas veces, creo que es la primera vez realmente, en mi caso, que me piden que de algún modo aterrice en una presentación, ¿no? Porque quizás es mucho más el actuar y el accionar desde diferentes ámbitos, desde los think tanks, tanques de pensamiento, como es Transparencia Electoral, pero también desde las universidades o desde los organismos multilaterales, pero pocas veces, o sea, estamos en la acción, pocas veces en la reflexión. Entonces, lo que preparé hoy para ustedes está en esta presentación de PowerPoint que voy a compartir ahora, ¿verdad? Donde traté de un poco contextualizar los planteamientos de las metas a los que aspira la cooperación internacional en materia de género, ¿no? Que Vacío aspira llenar realmente con su trabajo, dónde están algunas funciones y están sistematizadas un poco de la acción, ¿no? Del trabajo que yo hago y que investigué un poco también que hacen otros organismos internacionales, y luego un poco las lecciones, ¿no? Entonces, aquí está un poco cómo vamos a caminar hoy esta presentación, un poco el balance, ¿no? Dónde están las brechas de género e inclusión en América Latina. En segundo lugar, lo que yo llamo es la primera línea de respuesta en materia de cooperación internacional en temas de género e inclusión, que es
realmente el marco interamericano de protección de derechos, ¿verdad? Lo que tenemos consagrados en instrumentos normativos y que sirven como carta de navegación hacia dónde tenemos que trabajar. Luego, repasar un poco dónde están las oportunidades para la cooperación internacional ante este contexto, cuáles son las funciones, cuáles son aportes o estrategias que sabemos que han funcionado en este tema y en algunos casos utilizar ejemplos, en otros quizás dejarlo también para la discusión. Y finalmente, lecciones, un poco de la experiencia, un poco de lo que dice la literatura, dónde están las cosas, o sea, cuáles son las lecciones, qué sabemos que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer cuando estamos hablando de cooperación internacional en materia de género e inclusión. Entonces, ese es un poco el recorrido. Y comenzando, voy a tratar de ajustarme a los 30 minutos que me dijo Valentina para después dejar otros 30 minutos de conversación e intercambio entre nosotros y nosotras. Y un poco también para el beneficio de otras personas que van a ver esto después, va a estar disponible en transmisión de Facebook para el uso, y también ahí podemos continuar la conversación en los comentarios. Ustedes saben que siempre también puede haber actividad por ese lado. Bien, en cuanto al tema de las brechas, ¿verdad? El balance, quizás partir de un hecho, y es que la cooperación internacional tiene como meta en este tema, o digamos la aspiración y la meta de trabajo, ¿verdad? A través de planes de trabajo, indicadores y acciones concretas, la autonomía de las mujeres, ¿no? Y un poco desde el enfoque de mujeres, porque también vamos a hablar un poco más de grupos en situación de vulnerabilidad, pero cuando hablamos de autonomías de las mujeres, estamos hablando de nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones, pero también de contar con condiciones para ejercer plenamente nuestros derechos en todos los ámbitos de la ciudadanía, entendida no solamente en el ámbito civil y político, sino que también toca lo que es el ámbito de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y para el caso particular de las mujeres y por, digamos, datos históricos y tendencias históricas, lo que es el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿verdad? Entonces, lamentablemente esta autonomía no es automática, es algo que tiene muchos déficits, falta mucho por lograr, no que no podemos reconocer el progreso, pero falta muchísimo aún por qué lograr. Entonces la cooperación internacional se ha enfocado, digamos, en las diversas dimensiones de la autonomía de las mujeres, ¿no? La autonomía económica, la autonomía social, la autonomía física, que es este tema de vivir una vida libre de violencia, y lo que se llama la autonomía en la toma de decisiones, o la autonomía política, que es nuestro derecho como mujeres de votar y de ser votadas, ¿no? La faceta pasiva y activa de los derechos políticos electorales. Y es por eso que, digo, lo agrupé un poco así, porque ustedes van a ver que hay organizaciones internacionales, hay incluso agencias de cooperación dentro de los países, de los propios países, que también dan cooperación, organismos de sociedad civil, pero más internacionales, que se van agrupando y hacen proyectos y toman acciones alrededor de estas dimensiones de la autonomía, ¿no? Pienso CEPAL, por ejemplo, que trabaja mucho con autonomía económica, o puedo pensar la propia CIM, Comisión Interamericana de Mujeres en la OEA, que también trabaja lo que es la autonomía en toma de decisiones y autonomía política a través de, por ejemplo, los cursos para candidatas electorales, o a través de la propia CIM, a través del MESEGVI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, lo que es la dimensión de autonomía física a una vida libre de violencia. Entonces, de algún modo, de todo el mapeo que hice para preparar esta presentación, quedó en evidencia de que la cooperación internacional se va de algún modo articulando o orbitando alrededor de estas dimensiones de la autonomía de las mujeres. ¿Cómo estamos en la región, en América Latina, en cuanto a estas autonomías, ¿verdad? En materia económica, sabemos que hay esta tendencia a una feminización de la pobreza que ha existido por años en América Latina, con un porcentaje de mujeres pobres 18% superior a la de los hombres. Las mujeres también están fuera del mercado laboral formal. Una de cada 2 mujeres tiene empleo o lo busca, ¿verdad? Y se habla de un 53% de mujeres que está en la actividad económica, pero en el sector informal. Esos son los datos. Mujeres inmigrantes son las personas
que usualmente dominan en lo que es el mercado laboral informal. Cuando efectivamente entran al mercado laboral formal, también las mujeres, digamos, tienen menor volumen de los ingresos. Los hombres tienen alrededor del 33.7%, mientras que las mujeres aglutinan lo que es el 23.3%, y enfrentamos todavía lo que es la llamada brecha salarial, ¿verdad? En la dimensión de autonomía económica, que se refiere a que las mujeres reciben el 83.9% de los salarios que perciben los hombres por el mismo trabajo desempeñado y con equivalentes calificaciones educativas y de experiencia laboral. En la dimensión social o en las de autonomía social, yo sí quiero partir con lo que un indicador y digamos una característica clave que de algún modo yo a veces argumento que es como la fuente y sí, de donde salen todas las otras desigualdades, que es el desigual uso del tiempo, ¿verdad? Y cómo se distribuye la carga del cuidado de lo privado entre hombres y mujeres, pero también en el sentido más binario, ¿verdad? Y al igual que entre la familia, el Estado y el mercado. Datos de CEPAL también confirman que las mujeres realizan entre el 71 y el 86% del trabajo no remunerado en hogares, ¿verdad? Cuando hablamos de la inversión de ese tiempo, ¿verdad? ¿Por qué es inversión? O sea, estamos hablando del cuidado y desarrollo humano de las familias, de la niñez, de las personas mayores, de las personas con discapacidad, que usualmente son de donde está la carga de los cuidados, pero lamentablemente tiempo que una mujer invierte en esto es tiempo que deja de invertir para resolver problemas de su comunidad, para proyectarse públicamente una vida, un liderazgo más político y más público. No tiene que ser político, pero un liderazgo más público, porque bueno, es un tema de costo de oportunidad. Si invierto acá, es tiempo que no tengo para lo otro. Entonces, esto es súper importante, pienso yo, porque y en muchos otros sentidos hasta toca lo económico, porque hay un tema ahí de independencia y autonomía económica que no se puede lograr cuando las mujeres son responsables del cuidado de lo privado, que además no es remunerado. Dos indicadores también que mencionaría en esta dimensión de nuestra América Latina. Uno es el tema de embarazos adolescentes, ¿verdad? Que lamentablemente no hemos logrado reducir los indicadores lamentables de embarazos en niñas prácticamente y adolescentes, ¿verdad? Y cómo eso de algún modo tiene un impacto importante en su propio desarrollo, pero también en el desarrollo humano de nuestros países y de la región como un todo. Y finalmente, lo que es el tema de la violencia de género, ¿no? Que tiene muchas manifestaciones. Sabemos que también datos de CEPAL reportan que entre el 60 y 76% de mujeres, casi 2 de cada 3, ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Lo vemos y digamos, por ejemplo, digamos la manifestación histórica de esta violencia, por supuesto, es la violencia intrafamiliar, y la más violenta es la muerte, el feminicidio, o sea, digamos, el feminicidio, por supuesto, ¿no? La muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y últimamente, lamentablemente, estamos viendo nuevas incidencias de violencia de género en el ámbito político, a medida que más mujeres han entrado a esa actividad, digamos, el pushback, ¿no? La resistencia ha sido acciones de violencia política en razón de género, y últimamente, que también lo sufren más las mujeres políticas que cualquier otra, lo que es la violencia de género digital, ¿no? O sea, la violencia digital contra mujeres, que tiene manifestaciones mucho más violentas contra mujeres y más contra mujeres políticas que contra cualquier otra persona digamos, en redes como Twitter, o sí, realmente Twitter es quizás la más violenta y la más tóxica. Bueno, pero eso lo sabemos, pero en general tiende a afectar mucho más a las mujeres. En lo que es el tema de las autonomías políticas, aquí obviamente siempre debemos hablar del vaso medio lleno, no podemos negar progresos, pero aquí les voy a un poco poner la contracara, que es la parte vacía del vaso, porque es lo que inspira y motiva las acciones de cooperación internacional en este tema. Número uno, las mujeres seguimos teniendo menor representación política, con apenas 31% de puestos de elección popular, que difiere del 50% que las mujeres representamos en la población, digamos el peso poblacional, al igual que
en la militancia de los partidos políticos. La cuota, que es, digamos, el mecanismo más documentado y empíricamente demostrado que funciona para, así sea poco, ir moviendo la balanza a favor de la representación de mujeres, no ha sido completamente adoptado en América Latina, aunque la mayoría lo tiene, pero faltan países como Uruguay, Venezuela, Guatemala y muchos otros países del Caribe anglo, que también son parte de nuestro hemisferio, al menos desde la OEA también son parte de los países que nosotros apoyamos. Quisiéramos ver la adopción de la paridad como mecanismo de acción afirmativa más permanente, pero apenas 8 países han logrado aprobarlo a nivel o constitucional o de legislación, ¿verdad? Apenas 2 mujeres están a la cabeza de jefaturas de Estado, Barbados dio un paso interesante, no sé si vieron en las noticias, pero de algún modo ya se convierte en república independiente de la corona y bueno, tiene una mujer liderando en la jefatura, en este caso, de Estado y de gobierno, al igual que Trinidad y Tobago, que es el otro país, pero es limitado, necesitamos definitivamente lograr más. Ahora tuvimos un nuevo desarrollo en Honduras con Xiomara Castro de Zelaya, siendo electa, o ahora ya es presidenta electa de ese país, pero bueno, la aspiración es que podamos tener mucha mayor representación en jefaturas de gobierno y de Estado, y si miramos los gabinetes, datos de CEPAL también nos indican que la representación es alrededor del 28%. Y a nivel de alcaldías y gobiernos municipales, que uno pensaría, bueno, son ámbitos mucho más directos de actuación de las mujeres líderes y de proyección, que tienen proyección política pública, y pública, pero apenas tienen las mujeres 15% de representación en alcaldías y 27% en consejos municipales. Esta realidad que estamos hablando de mujeres que no somos la minoría, no se puede hablar de mujeres en el grupo de minorías porque somos 50, a veces 51% de la población, de los padrones electorales y de la militancia de los partidos, pero digamos, en esta primera parte ilustrar la realidad de déficits en las autonomías y en todas las dimensiones de la autonomía de las mujeres. Y si miramos a grupos ahora minoritarios, vemos que se replican también, quizás con mayor complejidad, ¿no? Porque aquí ya empiezan digamos, a operar, ya empieza a operar el principio de interseccionalidad, ¿verdad? Entonces, en el sentido de que estamos hablando de una mujer que también es afrodescendiente y donde se cruzan mayores desigualdades y falta de acceso, que son, digamos, la razón de ser de nuestro trabajo en la cooperación internacional. Y en el caso de, por ejemplo, las personas afrodescendientes, que no son un número menor en América Latina, son 133 millones de afrodescendientes en la región, obviamente con mayor concentración en unos países que otros, ¿no? Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, México, Ecuador, versus otros que no necesariamente tienen. Pero lo que vemos es que debido a situaciones históricas de discriminación estructural, están relegados en el acceso a todos sus derechos, ¿no? Sociales, económicos, culturales, al igual que civiles y políticos, especialmente en lo que tiene que ver al tema de la representación. Cuesta mucho conseguir datos de representación de personas afrodescendientes en la región, porque aquí se combinan un poco la falencia en las infraestructuras de información por parte de los países en recolectar datos con el cruce afrodescendiente, y también porque, digamos, tiene una dimensión también de autorreconocimiento, que quizás no es algo que se practica mucho o no hay los mecanismos para facilitarlo a las personas, pero bueno, el dato que más actualizado hay es de este libro de Mala Hunt, que se los pongo aquí el dato, pero bueno, es del 2016, ya es bastante desactualizado, pero en todo caso lo que vemos es un patrón sistemático de subrepresentación de personas afro en el poder, ¿no? En el acceso al poder. Y esto también se replica para la situación de personas indígenas, que tampoco es un grupo menor, son 55 millones casi de personas en nuestro hemisferio que también son indígenas, con mayor peso poblacional en unos países que otros, ¿verdad? Pero lo que vemos es una sobrerepresentación de personas indígenas en los indicadores de pobreza, limitado acceso a la educación de calidad, poco acceso al mercado laboral formal, por tanto a la seguridad social, al derecho a la salud,
bueno, siendo dos temas muy importantes de puntualizar aquí, el acceso a la salud y la inseguridad alimentaria como factores, elementos donde hay una prevalencia en el caso de las personas indígenas, y obviamente una gran subrepresentación en la política, especialmente en los espacios de toma de decisiones. Y aquí yo tomé un dato que se los voy a dejar con Valentina, del el manual de la OEA, de mis colegas del DECO en observación de pueblos indígenas, que es lo que vi más actualizado y, digamos, sistemático en representación de personas indígenas en parlamentos. Y aquí sí cierro con una mirada a las personas LGBTI en la región, que lamentablemente sufren discriminaciones, violencias realmente mucho más fuertes que los otros grupos. Imagínense cuando se empiezan a cruzar identidades, ¿verdad? Y una importante brecha en el acceso a derechos, y quizás aquí sí mencionar lo más duro que lo tienen las personas trans, digamos, en sus posibilidades de acceder a la educación, a un trabajo, al igual que su derecho a la identidad y su derecho al voto, que no en la mayoría de los países no es la norma, y muy pocos ya han empezado a implementar protocolos y manuales para poder acercar este derecho a estas personas. Ahora, ante este escenario, aquí les sintetizo un poco hacia dónde son las recomendaciones para la cooperación internacional en lo que es el cierre de las brechas pendientes en la autonomía de las mujeres, al igual que los datos específicos de grupos en situación de vulnerabilidad. Y quizás lo que siempre, del común denominador de toda la revisión de la literatura y de los documentos que hice, siempre sale la importancia de la recolección de datos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Recolección de datos desagregados por género y edad de forma sistemática, de forma que se ilustre la realidad de las mujeres, al igual que otros grupos. En segundo lugar, el promover la participación, digamos, sí o sí, la cooperación internacional debe trabajar proyectos e iniciativas para incidir en la realidad de estas personas con ellas y con estas personas. O sea, no puede ser una cosa impuesta, no puede ser sin incluir su visión, perspectiva, sus saberes, sus experiencias, y es un poco esta idea de que hay que ellos siempre, que estas personas siempre están empujando de nada sobre nosotros sin nosotros. Y esto es clave, clave, clave. Creo que ha sido un aprendizaje de la cooperación internacional, pero todavía falta mucho para poder internalizar esta visión del trabajo. Dos elementos más, que es el reconocimiento y el poder abordar la división desigual del trabajo, del cuidado, de lo privado, que es súper importante, ¿verdad? Como les decía, de algún modo es la fuente de todas las otras inequidades, y obviamente lo que es la violencia de género, porque, digamos, tiene afectaciones muy concretas en la realidad y en la vida de las mujeres. Como les decía, desde mi perspectiva, la primera línea de cooperación digamos, desde los organismos internacionales, pero también desde la cooperación internacional desde los países mismos, ¿no? Porque aquí estamos hablando un poco en sentido amplio, es el marco interamericano con el que contamos ya, de instrumentos normativos de derechos humanos firmados por los países, en muchos casos ratificados por los legislativos de los países, que nos dan la pauta, nos dan el marco de acción, nos dan la carta de navegación de hacia dónde tenemos que enfocar los trabajos, hacia dónde tenemos que dirigir la cooperación internacional. Y obviamente no los voy a súper detallar porque estoy segura que los manejan, pero aquí están a modo de síntesis, los más importantes siendo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que plantean lo que son los derechos de todas las personas realmente a nivel interamericano, y un complemento de esa convención, de la última convención, que es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocido como el Protocolo de San Salvador, que se aboca específicamente a lo que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no entendidos como servicios que un gobierno da, sino como derechos a los que las personas tienen y obligaciones que los estados deben cumplir hacia su ciudadanía, ¿verdad? Y aquí se reconoce el derecho a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la educación, al trabajo y la sindicalización, a la seguridad social y a la cultura, de nuevo, no como servicios, sino como derechos que tienen los ciudadanos. En esta
lámina les sintetizo un poco lo que son la mirada del marco jurídico interamericano en lo que son los derechos vinculados a los derechos civiles y políticos para mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, que incluyen, por supuesto, el derecho de igualdad ante la ley, elecciones libres, al sufragio universal equitativo, a participar en el gobierno, a acceder al poder, el derecho a la no discriminación, un poco mirando todas las dimensiones de los derechos, y también se las voy a dejar de referencia, porque algunos están ahí mapeados cuáles son los artículos específicos que van tocando en eso. Y debo también mencionar que hay una serie de convenciones son la última generación de convenciones que se ha enfocado específicamente en la protección de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, digamos, la primera generación de derechos se enfocó con la convención, con la Declaración Americana, se enfocó en derechos civiles y políticos. Una segunda generación se abocó a lo que es los derechos económicos, sociales y culturales, y el último entramado jurídico de instrumentos se enfocó en grupos específicos, y por eso ven las fechas, es mucho más reciente, y hablamos de la Convención de Belén do Pará, que fue la precursora en 1994, pero también la de 1999 en temas de personas con discapacidad, o sea, eliminación de discriminación contra personas con discapacidad, dos convenciones del 2013, que son la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia, y la Convención contra el racismo y discriminación racial. Un poco, si ustedes miran, esas dos convenciones son idénticas, son espejo. Sin embargo, en la contra toda forma de discriminación se explicitan a las personas LGBTI como sujetos de protección internacional, mientras que un grupo de países decidió no hacer ese reconocimiento y copiaron la misma convención, le sacaron eso y la dejaron como contra el racismo y discriminación racial. Y la más reciente de 2015, que es la de protección de derechos de las personas mayores. No voy a entrar en detalle, pero sí quiero mapear que en lo que tiene que ver directamente a la protección de derechos de las mujeres a nivel internacional se opera bajo lo que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ¿verdad? Y su comité de la CEDAW, que marcan la pauta realmente estructuran hacia dónde debe ir la cooperación internacional en este tema, y en nuestra propia región tenemos la Convención de Belén do Pará, que específicamente aborda el tema de violencia contra la mujer. ¿Dónde están las oportunidades de la cooperación? Y aquí pensé un poco más, y aquí como en funciones, ¿no? O sea, tratando de traducir lo que es nuestro trabajo mucho más sistemáticamente en qué hacemos. Número uno, clave o sea, digamos una función clave que ha cumplido la cooperación internacional, debemos seguir cumpliendo, es el asegurar el análisis de género, ¿verdad? En todos los proyectos, iniciativas que hagamos, en todas las intervenciones de política pública que se estén asesorando, y la transversalización de esta perspectiva. Y eso incluye tanto hacerlo a lo interno de nuestros equipos y la manera como vamos a trabajar, y casi que el modus operandi de nuestra cooperación, así como asegurar que eso se haga en los países a los que estamos dando esta cooperación. Entonces, número uno es el tener esta visión, ¿no? De la importancia de un análisis de género y transversalizar esa perspectiva en los trabajos que hacemos. La segunda súper importante función, sobre todo para donantes que tienen como financiamiento en cash para dar a otros países, pero también para agencias de cooperación de países, porque cada país tiene su agencia de cooperación en las cancillerías, y a veces no pueden dar necesariamente en fondos, pero sí pueden dar en especie, ¿verdad? Pero en todo caso, lo que es el financiamiento y el destinar presupuesto para los temas de igualdad de género, ¿verdad? Y esto es una decisión política, es una decisión institucional. Hay países donde vemos muy claramente que deciden invertir en estos temas. Pienso Canadá, pienso países nórdicos, ¿verdad? Que usualmente se aseguran de poder disponer de financiamiento específico para los temas de género. Y yo diría que de esta revisión y sistematización que hice, serían como dos vertientes. Número uno, asegurando de que dentro de los países y en cada espacio posible se asegure la construcción de presupuestos participativos con perspectiva de género, ¿verdad? Un poco basado en el punto uno, que es el análisis de género y transversalizar esa visión, incluso a la hora de armar presupuestos. Y número dos, que es lo que digo de la inversión, ¿no? Inversión en proyectos para el empoderamiento de las mujeres y otros grupos históricamente excluidos.
El tercero, que es súper importante, de mi modo de ver, de los más importantes, es el tema de visibilidad, ¿no? Y es el asegurar en la comunicación que se hace evidente la realidad de déficits en el acceso a derechos de mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad, y que lo que les decía de que se generan datos que ilustren estas realidades, ¿no? Y ahí en inglés se usa el término advocacy, que yo creo que es muy bueno para lo que yo quiero decir, es decir, organismos, pienso en organismos como la OEA, pero también otros, Banco Mundial, ONU, todas las agencias de la ONU, la propia CEPAL, ¿verdad? Cumplen un rol fundamental promoviendo la generación de datos desagregados que no solamente sean sexo en el sentido binario, hombres y mujeres, sino en todas las otras identidades, y que además también pueda ilustrar la experiencia de acceso a derechos de personas afrodescendientes, de personas migrantes, de personas indígenas, ¿verdad? Y número dos, lo que es comunicar esos datos, digerir esos datos y utilizar la posibilidad de influencia que tienen estas organizaciones y entes de la cooperación internacional para generar awareness, se dice en inglés, ¿no? Para generar sensibilización, y ojalá esa sensibilización se traduzca en acciones, en nuevos proyectos, en nueva cooperación para poder resolver esos déficits de acceso a derechos. Así que desde mi perspectiva, una muy importante, que además creo que con la democratización que nos ha dado herramientas como Twitter, como Instagram, nosotros no usamos TikTok, pero entiendo que también hay mucho movimiento de información y sensibilización que puede ocurrir por estas herramientas como TikTok y otras más, pues YouTube, ¿verdad? El utilizar esto para hacer advocacy, para generar sensibilización y ojalá acción para poder revertir las brechas de exclusión y las brechas de acceso a derechos en mujeres, pero también en otros grupos en situación de vulnerabilidad. Otra función muy importante que cumple la cooperación internacional es en lo que es la planificación de eventos, foros, talleres, capacitaciones, ¿verdad? Importantísimo, y se ha invertido mucho y se sigue invirtiendo en lo que es la formación y capacitación de mujeres para su empoderamiento, para el intercambio de experiencias, de qué cosas le han funcionado a unas versus otras. Una segunda dimensión son los foros de alto nivel, donde se reúnen, digamos, las más altas autoridades a abordar problemáticas, pero se espera también siempre, al menos desde la OEA es lo que nosotros siempre logramos, es el generar consensos regionales hacia dónde tiene que estar la agenda de cooperación para poder de algún modo estructurar y saber en qué invertir recursos, ¿no? Porque no se puede operar de una forma dispersa. Al igual que lo es la organización de talleres de trabajo, ¿verdad? Donde se conectan agendas de género, derechos humanos, inclusión, y se lleva, pues, digamos, a los actores que hay que sensibilizar y que hay que anotar en la agenda de trabajo. Una función muy importante también que se cumple desde la cooperación internacional es lo que se dice la cooperación sur-sur, ¿no? En la OEA también utilizamos el término de cooperación horizontal, que es realmente el facilitar que la conexión entre un país que tuvo un problema, diseñó una solución y le fue bien, y un país que está de algún modo pasando por una situación similar, ¿no? Este mecanismo de cooperación entre pares es algo que también es clave y que debe continuar haciendo la cooperación internacional para incidir en esta agenda de género e inclusión en general, ¿verdad? Y facilitación de cooperación entre pares o cooperación sur-sur o triangulación de cooperación usualmente sirve para generar intercambio de experiencias, para intercambiar lecciones aprendidas, ¿no? De qué funcionó y qué no funcionó, últimamente para resolver problemas de política pública en lo que tiene que ver al tema de género e inclusión. Y vale decir que yo, de mi experiencia, bueno, tengo 20 años trabajando en estos temas, pero últimamente estoy viendo que la cooperación internacional está orbitando cada vez más hacia esto, porque si ustedes, si miramos un poco los datos hacia atrás, los países han invertido miles de dólares contratando consultores que vienen de algún modo sin tener conocimiento de contexto y sin necesariamente entender la realidad, porque la estaban viviendo, ¿verdad? O digamos, han entendido y han estudiado o han asesorado, pero no es que la estaban
viviendo y no ha dado los resultados que se esperan, mientras que al facilitar cooperación sur-sur es prácticamente sin costo, más que todo son los costos de conectar a esas personas y esos países, pero el know-how, ¿no? Los conocimientos están en esos actores de política pública del país que le fue bien, que ya aprobó esa solución y que lo comparte de forma realmente gratuita, más que el poder facilitar esa conexión a los otros países, ¿no? Y ahí eso es un trabajo que la OEA está haciendo cada vez más, estos mecanismos de cooperación interpar. Dos estrategias más que mencionaría antes de cerrar con la última, que es la generación de redes estratégicas, observatorios, eso es algo que también, ay, se me acabó el tiempo. Se está haciendo cada vez más desde la cooperación internacional, ¿no? En generar estos observatorios en todos los temas, ¿no? En la realidad de mujeres, violencia contra la mujer, pero si pienso en las otras temáticas de inclusión, observatorio de derechos de los migrantes, observatorio de derechos afrodescendientes, esto es algo que se está haciendo cada vez más porque últimamente abona a este tema de generación de datos desagregados y de información que sirve para mover discusiones en el debate público y ojalá para accionar política pública. Y en el tema también de empoderamiento de mujeres, lo que es la cooperación internacional también ha tenido un rol fundamental en la creación de herramientas de comunicación entre mujeres, ¿no? Estas redes sororas de aprendizaje y a veces hasta incluso para recaudación de fondos para sus campañas. Cierro con este punto porque ya se me expiró el tiempo que tenía pautado. Cada vez estamos viendo, por eso me aseguré de incluirlo, lo que se está llamando política exterior feminista, ¿verdad? Porque yo estoy hablando aquí desde la experiencia en un organismo multilateral, pero obviamente cuando hablamos de cooperación internacional es mucho más amplio y hay agencias de cooperación que operan dentro de los países, así como hay otros actores de ONU, etcétera, y de la propia sociedad civil que, digamos, dan cooperación en estos temas. Sin embargo, lo que estamos empezando a ver, y aquí puse ejemplos de 3 países que son de nuestro hemisferio, que son Canadá, bueno, no, España no es de nuestro hemisferio, pero que está en nuestra órbita de trabajo, ¿no? Canadá, España y México, que han formalmente adoptado lo que se llama una política exterior feminista. ¿Qué es una política exterior feminista? Es aquella que transversaliza y hace evidente de forma clara y transversal en todos sus instrumentos de política exterior y acciones de política exterior, no solo, digamos, actuando en los ámbitos tradicionalmente asociados a la agenda de género o de empoderamiento de mujeres, sino en todos los otros. O sea, es decir, no solamente hablar de género cuando estamos hablando de representación política en un proyecto que tiene México con Guatemala, Honduras y El Salvador, sino que si van a hablar de seguridad o van a hablar de energía, también se haga evidente los impactos diferenciados que esa política puede tener en las mujeres versus los hombres y mujeres, por supuesto. Esta política exterior feminista también integra progresivamente el enfoque de género en todas las fases de política exterior, incluyendo desde la propia formulación de la política, de los proyectos, la planificación, la ejecución del presupuesto, hasta todo el seguimiento, ¿verdad? Tratando de hacer evidente cómo estas acciones, estos proyectos, hasta el desembolso de fondos para proyectos específicos, impacta de forma diferenciada a hombres y a mujeres. Lo digo porque, por ejemplo, ahorita estamos en plena construcción de un perfil de proyecto con Canadá y y después estábamos trabajando un segundo, siempre contiene una porción de la formulación del perfil que específicamente se trata de responder a estas preguntas que yo les estoy diciendo. Y ahora es no solamente en el perfil de proyectos, sino cuando estamos organizando un evento, se tiene que asegurar balance de género, se tiene que asegurar una visión de la misma realidad, pero desde la óptica de las mujeres, en fin. Esto es algo que estamos empezando a ver y que yo creo que vamos a esperar que se pueda generalizar en todos los países de la región. Aquí les pongo un recurso que es este artículo que se llama Política Exterior Feminista, la apuesta de los gobiernos por la igualdad, que está buenísimo porque habla de los conceptos, habla de cómo se operacionaliza la política exterior feminista, en qué consiste, buenísimo, a mí me pareció súper útil.
Y aquí un poco la visión de Alicia Bárcena, de la CEPAL, que por cierto ya anunció que se va a retirar en marzo, que explica que una política exterior feminista es por parte de cada uno de los países que así lo decidan, pero también incluye el apostar por el multilateralismo, ¿verdad? Para de forma colectiva poder atender los déficits de autonomías, los déficits de derechos de las mujeres que todavía falta superar. ¿Dónde están las lecciones en materia de género? Y con eso cierro. Número 1, de toda la revisión y de mi propia experiencia, los mejores logros usualmente se obtienen cuando se arman coaliciones de actores del sector público, sociedad civil, la academia, partidos políticos, sector privado, cooperación internacional. El peso no debe caer solamente en la cooperación internacional porque eso no es sostenible en el tiempo, ¿verdad? Número 2, yo además como politóloga de la red de politólogas que les invito a seguir, muy institucionalista, creo en que los cambios institucionales se tardan, pero es importante hacerlos porque son los que nos permiten que estas cosas duren en el tiempo. Entonces, la cooperación, un aprendizaje de la cooperación internacional ha sido el continuarlos persiguiendo, así se tarden, ¿verdad? Número 3, el importante poder que tienen las redes de mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad para mover agendas, para demandar los temas que están pendientes, ¿verdad? Y de algún modo esto como incentiva que otras personas también se sumen a la causa. Y finalmente el tema de que los modelos de cooperación talla única no funcionan. No podemos pretender que un modelo de proyecto o de cooperación o de iniciativa que funciona en un país es fácilmente replicable en otro país. El aprendizaje ya nos ha dicho que esto no es así, que tenemos que ser muy cuidadosos de las condiciones particulares de cada uno de los países, cada una de las realidades en las que estamos tratando de incidir. Lo voy a dejar hasta aquí. Aquí les dejo para con los que todavía no seguimos, mi cuenta de Twitter, @BeticaMunozPogo, y mi cuenta de Instagram, @BeticaMunoz, y también la de inclusiones, de donde yo trabajo, del equipo que dirijo, @OEA_inclusión. Estamos aquí. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Betilde. La verdad que súper a tiempo, vos te preocupabas porque era largo y no sé, pero tanto contenido también era imposible hacerlo más corto, creo. Ha estado buenísimo, ha estado súper interesante. Es un tema que no habíamos abarcado todavía, entonces también por eso me interesaba mucho que podamos conversar sobre eso. Y también rescatando un poco de la presentación, mientras capaz nos llegan algunas preguntas, las invito a hacer preguntas en el chat, así se las podemos pasar a Betilde. Buenísimo. Retomando un poco de lo que vos venías diciendo al principio, y algo que también queríamos nosotros tener en fuerte consideración aquí en el observatorio, era esta cuestión de la interseccionalidad. De cómo estamos trabajando en un continente en el que estas situaciones se dan y se superponen entre sí, no podemos dejar de lado esa cuestión de la interseccionalidad, al menos al hablar sobre mujeres y política y sobre tantas cosas que por ahí tienen raíz en otros lugares, pero que se explicitan en eso, en las tareas de cuidado, en la discriminación, en las diferentes situaciones socioeconómicas que viven las mujeres a la hora de participar en política y demás. Entonces me parecía súper interesante que vos también lo traigas hablando de este tema ahora aquí. Y por ahí, no sé, preguntarte quizás cómo es que lo abarcan en la práctica ustedes desde la OEA o desde las diferentes experiencias que vos has tenido a esta cuestión y cómo es que lo ejecutan, digamos, en la realidad y cómo miden quizás el impacto y los cambios de esos programas y cómo eso va por ahí ayudando a las sociedades en los que los implementan. Bueno, esa es la pregunta del millón. Así de politóloga total. La pregunta del millón, porque creo que no tenemos la respuesta aún, ¿no? O sea, yo creo que ya cada vez más se va naturalizando el concepto de interseccionalidad y cada vez más gente va entendiendo qué es y por qué es importante utilizarlo a la hora de diseñar política pública o de generar cooperación dentro de un país o internacional, ¿verdad? Es este entendimiento de que el cruce de identidades puede o añadir privilegios a las personas y
facilitar el disfrute de sus derechos o puede quitarles oportunidades, incluso anular prácticamente o limitar mucho el acceso a sus derechos. Entonces, esta realidad de una mujer blanca en una zona urbana no experimenta la pandemia de la misma forma que una mujer blanca en una zona rural que además está en el mercado informal, ¿no? O sí, más complicado para una mujer afrodescendiente en esa zona rural. Entonces, este entendimiento creo que estamos cada vez más acercándonos a tenerlo, pero creo que estamos todavía en pañales, ¿no? Es incipiente la adopción del concepto y no tenemos mucha práctica, incluso, o sea, ahí admito incluso de nuestro propio equipo, nosotros estamos trabajando eso muy fuerte porque vemos que no hay en América Latina mucha práctica en adoptar el concepto de interseccionalidad en la política pública o en las acciones de proyectos de cooperación. Casi siempre decimos, bueno, para la realidad de violencia contra las mujeres, bueno, tenemos una institucionalidad que trabaja el tema de violencia contra las mujeres, que da albergues, que empodera a estas mujeres, que les da protección social. Ah, y la realidad de las personas afrodescendientes, bueno, entonces tenemos una institucionalidad. Y vamos como compartamentalizando Claro. toda la cooperación y todo el apoyo que se da, pero realmente no hay buenos ejercicios donde se empieza a cruzar todo esto. No los hay. Nosotros desde la OEA lo que hemos tratado de hacer cada vez más es si, por ejemplo, estamos implementando un seminario, un taller en el tema migratorio, darle voces, por ejemplo, a personas afro que también son migrantes y que puedan explicar cómo se cruza la xenofobia con el racismo en su realidad particular, ¿verdad? No es la solución, porque después tenemos que ver, a mí tú preguntaste cómo eso es en la acción, es difícil decirte cómo es, porque creo que no lo hemos practicado mucho, ¿no? O sea, si desde lo básico, que es la generación de datos, no los tenemos. No hemos generado infraestructura de información suficiente como para evidenciar cuál es la realidad de una persona en Perú, una mujer migrante que también es afrodescendiente. Y cómo eso es diferente de una mujer migrante que es blanca en ese país, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo, la pregunta del millón es algo que tenemos que seguir construyendo. Creo que ahí es donde hay que trabajar más desde la academia, de cómo esto se implementa. Sobre todo, creo que se deberían hacer más casos de estudios, case studies, ¿no? Y me acabas de dar esa idea, me la voy a anotar, pues tratar de ver, de recoger experiencias escritas, o sea, que digan cómo fue, cuál era el contexto, cuál era la realidad y cómo se implementó el enfoque interseccional, porque no lo tenemos, no lo tenemos. Bien, ahí se me había pasado que nos saludaba Lázara desde Cuba y nos decía muchas felicidades por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Paradójicamente, muchas gracias Lázara. Aquí en Argentina también estamos celebrando el Día de la Democracia, que en Buenísimo. 1983 hemos recuperado la democracia. Les cuento que también cuando con Betilde pensábamos este encuentro, decíamos, justo va a ser el Día de los Derechos Humanos, y mira, ahí esta conversación ha sido hace meses y meses atrás. Uf, Este, hace mucho, mucho. sí. Oye, y te comento que, bueno, con esto que mencionas de Día de los Derechos Humanos, estamos precisamente hoy lanzando un diplomado digital de liderazgo en inclusión social y acceso a derechos. Están todos invitados cordialmente a aplicar. En nuestras redes sociales, se las voy a volver a anotar aquí en el chat, pueden seguir, y ya salieron todos los anuncios, el video, todo. Ah, buenísimo. Ujú. Buenísimo. A Bueno, ver. los invito a hacer preguntas. Hoy están silenciosas, pero generalmente tenemos millones y millones de preguntas. Aquí también nos saludan desde México, Esmeralda. Ahí Otra les... pregunta que se me ocurría decirle mientras te escuchaba era sobre la cuestión de la desigual distribución del tiempo entre mujeres y hombres, que es algo que a lo largo de los diferentes encuentros, y por ahí hablando de cuestiones específicas de la participación política, las mujeres nos lo repetían constantemente, de que por ahí las asambleas sesionaban hasta muy tarde, o que las dinámicas de la militancia no se adaptan a la vida de una mujer que tiene hijos o que tiene familiares a cargo, o diferentes cuestiones de la vida. Entonces, quería preguntarte por ahí tu opinión sobre cómo esa desigualdad se podría quizás achicar
porque sabemos que es un proceso bastante arduo, que esas tareas dejen de recaer casi exclusivamente sobre las mujeres, pero por ahí achicar esa brecha para ir hacia una mayor igualdad. Mm. Bueno, el tema es que requiere un cambio cultural. Entonces, definitivamente, las respuestas o las soluciones que hay que pensar y seguir pensando, porque ya se están implementando, es de cambiar esos patrones culturales y estereotipos que de algún modo encasillan a las mujeres a hacer ese trabajo, ¿no? Y eso pasa, pienso en la cooperación internacional, que es el tema que nos convoca, el patrocinar campañas de sensibilización sobre los temas de corresponsabilidad en el cuidado. Hay una onda muy fuerte, nosotros no lo hemos trabajado, pero sé que otras agencias sí lo han trabajado, es el tema de nuevas masculinidades, ¿verdad? Poco entender cómo se puede cómo cada hombre puede ver su rol de compañero y de padre de una manera diferente y que pueda llorar y que pueda, no sé, atender a su hijo y cambiarle los pañales sin que eso represente una, no sé, es que se vea minimizado, ¿no? O que la mujer gane más que él y no, eso no lo minimices. Entonces esas cosas, hay montones de ejemplos que yo he visto digamos, los contenidos de los talleres que abordan este tema de nuevas masculinidades, es algo que hay que definitivamente abordar. Y desde lo que es el Estado y la propia política pública, es cómo darle condiciones, y realmente esto es subsidios, más que nada, para que las mujeres puedan pedir, o sea, tener esa ayuda para el cuidar, las mujeres y hombres, pero digamos como es en las mujeres que recae el cuidado, puedan tener el apoyo para que el Estado subsidie ese cuido y ellas se puedan dedicar a la actividad pública, política o al trabajo, ¿no? Yo, por ponerte un ejemplo, el Elections Canada Act, la ley electoral canadiense, la última reforma, o bueno, hace una reforma de hace un tiempo, incorpora subsidios de babysitting, o sea, de pago de babysitters, para hombres y mujeres. Esto es para hombres y mujeres que quieran llevar a cabo una candidatura, implementar, o sea, una campaña, llevar una campaña, para que puedan hacerlo y puedan y tener ese subsidio del Estado para poderlo hacer, o sea, para que dejar a quienes hay que cuidar con estas babysitters y ellos y ellas poderse dedicar a la campaña. Eso ya lo estamos viendo en nuestro hemisferio a través de esta legislación en Canadá. Entonces, ese es el tipo de cosas que deberíamos, hacia donde deberían apuntar futuras reformas. Por ahí en ese tema, digamos, se me viene a la mente ciertas corrientes que por ahí van surgiendo en los diferentes países de América y de América Latina en particular. Últimamente lo vemos aquí en Argentina, yo estoy en Buenos Aires, de estos partidos políticos quizás que dicen no a la paridad, inclusive, que dicen no, bueno, soy mujer, tengo mis capacidades y con eso puedo llegar como cualquier otra persona, desentendiéndose por ahí de condiciones estructurales que nos ponen atrás en la carrera. ¿Qué opinas sobre eso, sobre ese avance, quizás haciendo una visión global de esas por ahí corrientes que van tomando a veces más fuerza? Bueno, a la mujer que diga, no hacen falta las cuotas, no hace falta la paridad, porque nosotras tenemos que poder solas, porque yo sí pude, me alegro muchísimo por ella. O sea, hay mujeres que definitivamente tuvieron condiciones financieras favorables, pudieron acceder a educación, tienen quien les ayude con el cuidado de lo privado, o un tremendo compañero que fue corresponsable en el cuidado de lo privado. O sea, buenísimo que haya mujeres que tienen esas condiciones, pero no son la mayoría. No son la mayoría. Son la excepción. Entonces, bien que tuvieron esas condiciones y quieren aportar a la cosa pública, pero ¿qué pasa con todas las mujeres que también quieren aportar al tema público y no tienen esas condiciones a su favor? Es de ellas, o sea, para eso existe la política pública y para eso existen medidas de acción afirmativa, para nivelarles la cancha. Qué buenísimo que tú tuviste esa cancha muy favorable para que te fuera bien y ojalá y eso replícalo y que le lleguen a muchas más mujeres, pero en el interino nos tenemos que ocupar de las que de todas maneras tienen soluciones que aportar, que les interesa proyectar su liderazgo público, pero que no tienen no tienen la plata, no tienen un compañero que las apoya, no tienen, o sea, y que se enfrentan con frecuencia a resistencias dentro de sus propios partidos, dentro de sus propias comunidades para poder ejercer el poder, porque capaz
que dice que no me hace falta es porque todo se le abrió. Buenísimo. O sea, no le decíamos mal, todo lo contrario, aprovecha eso y que te vaya bien. Pero piensa en toda la gran mayoría de mujeres que no tienen esas condiciones. Entonces, cuando a mí también me dicen eso todo el tiempo, ay, pero ¿cómo es posible? O sea, tú eres una mujer capaz, deberías de llegar por tu cuenta, por tus méritos. O sea, dicen así, pero es que a veces los méritos no son tú porque todo te funcionó, pero hay muchas mujeres que tienen los méritos y que de todas maneras no tienen el huequito para poder mostrar los méritos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con las medidas de acción afirmativas como la paridad y la cuota. Ahí tenemos unas cuantas preguntas. Me he agarrado yo en mi potestad de moderadora para preguntar, pero tenemos ahí unas cuantas preguntas. Nos dice Mimi Anchorillo, ¿no crees, Betilde, que las nuevas generaciones están achicando las brechas en un cambio cultural que se está dando lenta pero eficazmente? Sí, yo creo que sí, Mimi. Yo coincido contigo y creo que poco a poco estamos empezando a ver esos cambios de enfoque de corresponsabilidad, de una masculinidad diferente. No que no existe, todavía existe, pero no solamente hay un cambio cultural de las nuevas generaciones, sino que siento que poco a poco se están elevando los costos a los que quieren operar con la lógica, digamos, la que no es vigente, ¿no? Y aquí es hombres y mujeres, porque las mujeres también Sí. a veces operan con esas lógicas, así que definitivamente siento que eso está cambiando y que los costos se están elevando para los que quieren operar con aquella visión. Después tenemos una pregunta de Valentina Lescano. Te saluda y te pregunta qué herramientas o mecanismos tenemos como ciudadanos para hacer cumplir a los estados con las convenciones firmadas y los marcos normativos regionales existentes. Muy buena pregunta. Usualmente como individuos, así como tal, el único mecanismo es a través de acciones en la justicia, ¿no? O sea, demandas y pedir como cuando hay algo que no hay una vulneración de derechos o algo que no es injusto, pues llevarlo al sistema de justicia. O sea, pero eso no es, yo creo que no es lo que está preguntando. Creo que lo mejor es hacerlo a través de organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol preponderante en el seguimiento de estos marcos normativos. ¿En dónde? Cada vez que, digamos, para cada convención que exista, digamos, en el tema de mujeres o en el tema de personas con discapacidad, hay un informe de progreso en la implementación de los contenidos de esas convenciones que entregan los estados y que analizan sus pares o analizan expertos o analizan quienes han sido electos a nivel global o interamericano para hacer ese análisis de los informes de progreso. Y usualmente se les da un chance a que las organizaciones de la sociedad civil entreguen lo que se llama un informe sombra. Entonces, el Estado dice una cosa y entonces la sociedad le dice, sí, pero el Estado dice eso, pero no te dijo que esto de aquí no se está cumpliendo, que acá están vulnerando los derechos de tal población, que acá no contabilizaron tal cosa, que acá hicieron esto a propósito, o no sé si a propósito, pero lo hicieron, y ahí hace falta hacer una reparación, una restitución. Esto lo hacen los organismos de las organizaciones de la sociedad civil, que incluso tienen canales institucionalizados para presentar estas contrainformes a los que entregan los estados. Entonces, es una buena manera de hacer presión. Bien, a ver, ahí tenemos otra que creo que nos la enviaban mientras conversábamos recién. Te ponía Natalia, hay países que mezclan meritocracia y justicia paritaria y mal entienden el tema o lo deforman. Creo que hay que abordar el tema desde la equidad más que la igualdad, ¿o me equivoco? Correcto, o sea, la igualdad está ya plasmada en los instrumentos de las convenciones globales e interamericanas, está plasmada en los marcos legales, porque ningún país va a poner en una constitución que las mujeres son menos que los hombres. O sea, de que está escrito, está escrito. El tema es cómo eso se vive, cuál es cómo se aterriza en la realidad cotidiana de hombres y mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, en efecto, el enfoque y la cooperación y las iniciativas y proyectos deben apuntar a lo que es la equidad, a nivelar la cancha, o sea, todos somos iguales, sí, pero qué ajustes hay que hacer para nivelar la cancha. Y yo incluso digo, no en los resultados, sino en las condiciones para competir, en las condiciones para acceder a derechos económicos, en las condiciones para acceder
a derechos sociales y todos los derechos. Entonces, coincido. Bien, bueno, ahí nos saludaba otra vez Lázara, que nos decía que estaba con unos temas de internet. Lázara, por ejemplo, se conecta desde Cuba, también tenemos gente desde Chile, de México, de Colombia, Buenísimo. desde aquí de Argentina también hay varias, así que es bastante variado como yo te contaba. Estamos justo en horario, Betilde, Sí, así sí, que te voy a dejar en el horario prometido. Te buenísimo. agradezco una vez más por tu tiempo, por tu dedicación al hacernos esta presentación, por la predisposición a participar. También les cuento que Betilde ha estado participando en otro programa nuestro que ha sido específicamente para dirigentes de Argentina, así que también te agradezco mucho por eso, Betilde, no había tenido Con oportunidad en mucho ese gusto. momento. Les agradezco a todas y todos los que han participado en el encuentro de hoy y también a los que han participado en los encuentros anteriores. Espero que en el próximo año también podamos hacer algo que vaya más allá de este programa, que pueda ir profundizando en cuestiones sobre la participación política de las mujeres. Espero mucho con muchas ansias que también sigamos teniendo el acompañamiento de personas como Betilde, que nos enseñan tanto y que tienen un trabajo tan dedicado y también de tantos años de aprendizaje dedicado a todos estos temas. Así que les agradezco muchísimo, vamos cerrando el año por aquí, les estaremos Sí. mandando los certificados a quienes han participado hoy y también los certificados a quienes han participado en la totalidad del programa, correspondientemente según hayan participado en todos o en algunos. Así que les va a estar llegando, ahí me consultan, les va a estar llegando sus casillas de correo con la misma que se han inscrito aquí para esta charla durante la próxima semana seguramente. Así que les mando un beso muy grande, que tengan un excelente fin de semana, felices fiestas, qué raro se siente decir esto, ha sido un año demasiado distinto Intenso, e sí. intenso también, ha sido como 2 años en uno. Así que les agradezco muchísimo una vez más y espero que nos volvamos a encontrar muy prontito todos. Gracias. Gracias, un abrazo, Valentina. Chao a todas las personas que se conectaron. Bye. Chao.